allá por el año 2002, ya tenía 7 años que había entregado mi vida a Jesús, ya era cristiano, en el año 2002. Y yo tenía una característica, a mí me encantaba comprar Biblias, diccionarios bíblicos, en fin, iba a las librerías y compraba, no tienen ni idea la cantidad, invertía más de 1.000 soles en comprar Biblias, estudios bíblicos y de diccionarios, todo ello. Y las personas que me recepcionaban me decían, pastor, ¿qué más desea? No, no, no soy pastor, le digo. ¿Cómo que no es pastor? ¿Y está comprando todo esto y no es pastor? No, quiero leer, quiero aprender. No, 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 pero es que tiene que ser pastor o tiene que tener el llamado a pastor. No le digo, simplemente quiero aprender. Y no podían creerlo. Pero paralelo a ello, había mucha gente que también me decía, ¿tienes un llamado pastoral? Y yo decía, no, no y no. Pero sí, tienes un llamado pastoral. Y yo me escudaba como pretexto, ahora a la distancia, porque había conocido pastores disfrazados, o sea, o lobos disfrazados de oveja, que fungían de pastores. Me dejaban mucho que desear. Y yo podía observarlos, y de verdad que, ¿cuáles eran sus motivaciones? No sé, pero no tenían ese llamado. Entonces yo me escudaba y decía, yo no quiero ser como ellos. Voy a ser pastor para ser como ellos, no quiero. Y yo me escudaba detrás de eso, siempre. Pero recuerdo algo más claro en el año 2007, un pastor amigo me dice, íbamos a diferentes lugares, incluso a la radio, y hacíamos cualquier otra cosa, y siempre me decía, te presento al pastor César, siempre. Te presento al pastor César, te presento al pastor César. Y un día, yo lo siento, mi amigo, y yo le digo, mira, quiero hablar contigo, pero no puedes estar mintiendo, tú eres pastor. Y estás diciendo, me estás presentando a mí como pastor y yo no soy pastor. Y él me miró, me acuerdo, y me dijo, yo no puedo llamarte de otra forma como el Espíritu Santo me dice que te llame. Y eso a mí me dejó pensando mucho, pero yo siempre me escudaba detrás de ello. Y no quería que me presentaran como pastor. Porque ya a estas alturas ya, después de 28 años, ya este año cumplo 29 años de cristiano, entiendo muchas cosas. Yo me escudaba con el tema, digamos, de que he visto a pastores que están mal, he visto a pastores que no dan la talla, que de repente, ¿cómo van a ser llamados pastores? Eso no quiero para ser pastores, y me llamen como ellos, yo no quería. Pero era solamente un pretexto, porque tal vez dentro de mí, no es que tal vez, esa era la realidad. Dentro de mí, para mí, yo no calificaba, yo no daba la talla para ser pastor. Yo no tenía la capacidad, ni intelectual, ni espiritual, ni vivida para ser pastor. Eso, yo en el fondo era eso, pero me escudaba en el decir que yo no soy pastor para ser como ellos. Era un pretexto. El tema de fondo es ese. Y tal vez, ¿por qué razón? Tal vez por mi pasado, por lo que viví, porque siempre he dicho, todos los pecados de ustedes juntos, ¿no? Comparados con los míos, no es nada. ¿Cuál fue mi vida? A ustedes no les interesa, no se los voy a decir. Pero definitivamente en el interior yo decía, no, porque no califico para ser pastor. No tengo. ¿Cómo puedo ser pastor si ni idea tienen de lo que yo viví, de lo que yo fui? Claro que no soy ni la sombra, no soy ni la sombra nada. Pero no entiendo, no sabían eso. Pero también yo decía, no califico para ser pastor porque yo antes de ser cristiano, yo veía mucho conferencistas a uno, conferencistas latinoamericanos que tenían una preparación realmente extraordinaria. Y yo escuché en una oportunidad a Miguel Ángel Cornejo, que algunos de repente lo conocen,
un mexicano, un conferencista realmente impresionante. Y él decía lo siguiente, ¿no? Hablaba de la historia de cómo Japón llegó a ser potencia mundial después que de la Segunda Guerra Mundial quedó devastada. En Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, no quedó ni una casa, digamos, en pie, destrozado. No tenían que producir, no podían producir ni la tierra, ni los minerales, ni vegetales, ni en el mar, nada. ¿Qué hacemos? Nos morimos. Y descubrieron algo, que lo único que tenían para desarrollar era el cerebro. Entonces se les ocurrió la magnífica idea de empezar a tener una filosofía, imitar, igualar y superar. Y eso es lo que hicieron. Agarraron y dijeron, ¿quiénes son los mejores en autos? Alemania en ese tiempo, y decían, bueno, traigamos de Alemania los mejores. ¿Quiénes son los mejores, por ejemplo, en relojes? Hoy ya no se utiliza casi. Y eran suizos, a los suizos. Y así, en tecnología, en todo, traían a los mejores y los preparaban a los japoneses. Pasado un tiempo, en el año ya 1993, ya eran potencia mundial. A 50 o a 40 y tantos años o 50 años de haber quedado devastado. Entonces, el imitar, igualar y superar era una técnica que funcionaba, que daba sus resultados. Y yo cuando llego al Evangelio, yo tenía esa costumbre, siempre veía el mejor marquetero, el mejor evento, y yo me iba con los mejores, imitaba, igualaba y superaba. Y cuando llego al Evangelio vengo con ese concepto, imitar, igualar y superar. Y cuando llego empiezo a buscar a los mejores predicadores, pero en el transitar de eso me movió algo porque siempre me decían, tiene que haber un sustento bíblico para ello. Y descubrí, gracias a Dios en las Escrituras, que el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Epa, dije, pero ser imitador, pero no superior, no hacer más que Cristo. Pero las Escrituras también nos dicen lo siguiente, que Jesucristo dijo, las mismas cosas que yo hice, las harán ustedes y aún mayores. Yo dije, bingo. Entonces empecé a aplicar eso. Y cuando empiezo a buscar a los predicadores y pastores, yo me encuentro con un nivel de ellos extraordinario. Y tal vez eso en mi interior, yo decía, no califico. No califico para ser pastor, para ser predicador, porque los veía y tenían un nivel académico, un nivel, digamos, didáctico, un nivel de llegar, de conocer las Escrituras. Y dije, me va a tomar toda una vida conocerla. Y dije, en el fondo, decía, no llego a la talla, y por eso que no quería ser pastor, pero que ponía como pretexto el hecho de decir que yo no quiero ser pastor para ser como ellos. Y obviamente a la distancia, esos pastores no eran pastores, y hoy sigue habiendo eso, hay que ser realistas. Hay pastores que no son pastores. Ahora no solamente se lo etiqueta a los pastores ya. Ahora no solamente los pastores hace 20 y tantos años o casi 30 años solamente pastores. Hoy no. Hoy músicos, cantantes, salmistas, entre comillas, porque no sé quién inventó eso. No está en las Escrituras. Entonces, pero agarran y se autodinaminan como hombres y mujeres de Dios y dejan mucho que desear. Motivaciones, no sé, no nos corresponde hacer un juicio de valores a nosotros, pero sí, digamos, existe. Y yo me escudaba en medio de todo ello para no cumplir el llamado que Dios me estaba dando, porque sentía que no llegaba a la talla. ¿Y por qué? Porque decía, me va a costar a mí más que a otras personas prepararme, porque hoy ustedes me ven, ¿no? Y de repente me ven también por la pantalla y dicen, ¿cómo que no? Si yo te escucho y sé que te estás expresando bien, manejas muy bien el micrófono, pero no tienen ni idea que yo tenía trauma en el micrófono. Yo no podía ver un micrófono, porque a los 18 años un amigo que era animador de eventos me traumó, me hizo subir a una plataforma y me preguntó, le hablaba mucho, me puso el micrófono y me dijo, a ver, vamos a ver sus palabras. Y no sé qué sucedió. Hasta ahora no puedo entender qué pasó. Me quedé mudo. Literalmente, y no me dejan mentir, Dios no me deja mentir porque no estoy mintiendo, lo que hacía es esto. ¡Ay, el enemigo
vamos a hacer de nuevo, a ver qué dice. Nada. Ese día yo quería volverme y me quedara y me vea, o cerrar los ojos y decir, es un sueño, una pesadilla, pero era una realidad. A partir de ese momento, yo tuve una fobia al micrófono. El micrófono era lejos. Llego al Evangelio y me dicen que tengo un llamado pastoral y lo primero que tengo que hacer es agarrar un micrófono con una fobia que tenía. Se me cambió, obviamente, pero recuperar ese tiempo. A mí me costó mucho trabajo. Me he preparado, me he capacitado, sigo preparándome, sigo siendo autodidacta en muchas cosas para poder llevar lo que Dios me dijo que llevara. Pero también, no solamente allí, sino en mis primeros años de pastor también. Yo, como no calificaba, no quería. Viajé a Argentina como Jonás, me trajo un pez, sino un pez volador, me trajo un avión de nuevo para acá. Y vine y aceptando el reto del Señor, a aceptar el pastorado. Pero los primeros 4 años de mi vida también sentía que no calificaba, y no solamente por lo que yo tenía acá adentro ya, sino porque los demás no me aceptaban como pastor. ¿Y por qué no me aceptaban como pastor? Porque de repente no vestía como pastor, de repente no hablaba como pastor, no tenía ese léxico, no estaba acostumbrado y no podía hacerlo. Entonces, obviamente que no calificaba para ser pastor. Y a la distancia, yo le estoy explicando esto porque quiero ir de lleno al mensaje. Entonces, yo no calificaba de por ningún lado y yo no calificaba en mi pensamiento, en lo que yo podía pensar, en lo que yo me imaginaba. Entonces para mí, yo estaba lejos, no calificaba, no lo merecía, mi pasado no me avalaba, los pastores y la gente, no, pastor no es, este no es pastor. Pastor tiene que estar con corbata, con saco y ropa de vestir. Yo no podía. Entonces yo lejos. Y los primeros 4 años también escuchaba las voces que me decían, no calificas, no das la talla, no estás a la altura de los pastores. Y leyendo las Escrituras, yo descubro que Jesús hizo algo extraordinario. Y eso a mí me liberó y me limpió de muchas cosas, pero recién después de 4 años como pastor, que pude sacudirme de todo ello que me presionaba. Entonces en Lucas capítulo 6, versículo 12, está la base que quiero transmitirles para llegar al punto donde que Dios me dijo que les dijera a ustedes. Lucas capítulo 6, versículo 12 dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios, toda la noche. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Pero quiero detenerme en este versículo para poder hablar rápidamente de ellos. Simón, dice que el primer llamado, es hijo de Jonás, Pedro. Es con toda probabilidad el más conocido de todos los apóstoles, de todos los discípulos, los 12. Alguien dice, nombre de los discípulos, Pedro, automáticamente, la gran mayoría. Y además de ello tenía un carácter impulsivo, cuenta que era un carácter agrio. Y a veces hablaba sin filtrar las palabras. Sí, era bocón, hablaba. Eso es lo que dicen las Escrituras que era Pedro. Ahora, también era hermano de Andrés, y Andrés también está en las Escrituras porque dice que llamó a Simón, y a Simón Pedro y a Andrés su hermano. Eran hermanos. Pedro, ¿no?, y Andrés eran hermanos. Y Andrés era otro discípulo. Y antes de conocer a Jesús, trabajaban como pescadores. Eran pescadores profesionales, no eran cualquier pescadores. Ese tiempo eran pescadores. No es que eran ignorantes. Voy a llegar por mucho ignorantes, no. Eran pescadores. Pero Pedro también estaba casado. ¿Cómo lo sé? Porque las Escrituras dicen, y eso lo pueden corroborar, que tenía suegra. Ni modo. Era el único que tenía suegra. Tal vez por eso tenía un carácter impulsivo. Tal vez por eso hablaba porque hablaba así. ¿Quién sabe? Porque tenía razón de ser. Tenía suegra. Entonces, pero también, aunque muchos lo recuerdan como el que traicionó a Jesús, fue uno de los apóstoles que vamos a hablar
y que marcó un antes y un después para aquellos que de repente piensan que no tienen ningún valor para Dios. Y eso es lo que, y el otro de los otros dos es Jacobo y Juan, que están también acá en las Escrituras, dice, y que son hijos de Zebedeo. Las Escrituras hablan que Jacobo y Juan, los discípulos que Jesús acaba de llamar, eran hermanos y parecía que estaban muy unidos y trabajaban de pescadores junto a su padre, igual que Pedro, ¿no? Y Andrés. Jesús los apodó estos hermanos, a los dos, a tanto a Jacobo y a Juan, los apodó los hijos del trueno. Quizá dando a entender que tenían un carácter fuerte. Yo creo que con esto yo he recibido una revelación muy grande para la iglesia Camino de Fe, porque estoy seguro que aquí hay muchos pescadores y muchas pescadoras con un carácter, bien fuerte. Entonces, porque son hijos del trueno. Entonces acá en Camino de Fe hay muchos hijos e hijas del trueno, porque tenían un carácter bastante fuerte, según cuentan las Escrituras. Después de ellos, dice más adelantito que Jesús llamó a Felipe. Felipe cuando lo llamó Jesús, inmediatamente fue a su amigo Natanael, o sea, a Bartolomé, que es lo que dice acá. Y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Entonces Felipe conocía las Escrituras, no era un ignorante, porque ya les digo, los judíos, todos los judíos, los padres, y en especial la madre, son los que enseñan a sus hijos, le enseñaban la Torah, le enseñan a sus hijos. Entonces, él vio a Jesús y no dudó en compartir con su amigo la buena noticia. ¿Cuántos de ustedes ha sido la última vez que han compartido la buena noticia del Evangelio con un amigo que no lo conoce? Se lo dejo en el corazón. Bartolomé, o sea, Natanael, a quien Felipe le dijo que había encontrado a Jesús, tenía ciertos prejuicios sobre Nazaret. Cuando Felipe le comentó que Jesús era de Nazaret, respondió así: ¿de Nazaret? ¿De Comas? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Sin embargo, su encuentro con Jesús despejó todas sus dudas y pasó a ser uno de los discípulos de Jesús, y él reconoció a Jesús como rabí, como hijo de Dios y como rey de Israel. Estos son los discípulos que había escogido. Pero en el versículo 15 también escoge a Mateo, a Tomás, Jacobo hijo de Alfeo y Simón llamado Celote. Mateo era un recaudador de impuestos y su oficio con ese oficio se ganaba la antipatía de todos. Todo el mundo los odiaba. ¿Por qué? Porque los cobradores de impuestos eran conocidos por su astucia para cobrar cada vez más a la gente y por su falta de compasión hacia los deudores que no tenían cómo pagar. Era la SUNAT de ese tiempo. Aún así, Jesús llamó a Mateo y él no dudó. Él se levantó de su mesa y lo siguió. Y según la tradición, cuando uno tiene un estudio, y Mateo dice que evangelizó primero Judea, luego Etiopía, después Persia y Antioquía. Después de él escoge a Tomás. Tomás, para algunos que conocen las Escrituras, se recuerda como el hombre incrédulo por su incredulidad. Después de la resurrección de Jesús, sus palabras fueron las siguientes: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no le creeré. Eso dijo Tomás en Juan capítulo 20, versículo 25. Y según la tradición, Tomás, aquel incrédulo, evangelizó en Siria, en Babilonia, en India y en China. Ahora viene Jacobo, hijo de Alfeo. Se sabe muy poco de este discípulo. Sí, sabemos que su padre se llamaba Alfeo, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Hechos está. Es lo único que se conoce. Y de Simón el Celote, tampoco solamente conocemos su nombre, pero sí tenemos ciertas características, porque los celotes
eran judíos fanáticos, eran proscritos de la ley, nacionalistas que luchaban por la pureza de su fe y sentían un odio intenso hacia los romanos, equivocados, pero trataban de defender su fe. Y en el versículo 16, a quien termina llamando Jesús como su discípulo y apóstoles, es a Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Judas Tadeo es otro de los discípulos de los cuales se sabe muy poco. Sabemos su nombre y su apellido, Judas Tadeo. Hasta ahí se llega. Nadie sabe nada. Judas Iscariote, aparte de Pedro, probablemente era el apóstol, el discípulo más conocido, pero no necesariamente sino por su traición, porque traicionó a Jesús por 30 monedas de plata y luego se fue y se ahorcó a causa de su remordimiento. No se sabe cómo Judas llegó a ser discípulo de Jesús, no lo registra las Escrituras, pero sí sabemos que fue tesorero y que a veces se beneficiaba, por no utilizar otra palabra, de esa posición robando de la bolsa. Obviamente, Judas, si no estudió economía, estudió de repente contabilidad, una de las dos cosas. Ahora, con todo esto entendemos algo. Los discípulos de Jesús, la han escuchado ustedes, no tenían pinta ni calificaban para ser sus discípulos, menos para ser sus apóstoles. Pero Jesús hizo algo muy curioso. Él no los buscó. Dice que pasó toda la noche orando a Dios y salió a buscarlos. No los buscó en los institutos bíblicos. No los buscó en una universidad teológica. No los buscó en los seminarios. ¿Sabe dónde lo buscó? Fue donde ellos estaban, a sus trabajos. Todos estaban trabajando cuando Jesús los llamó, en sus oficios diarios. Ahí les sale el encuentro. Ahora, los discípulos no eran ignorantes y vagos, tenían un oficio. Muchos eran pescadores profesionales, estaban trabajando. Y si eran judíos, conocían la Torá, las Escrituras, que por tradición los padres les enseñaban desde muy pequeños. Entonces no eran ignorantes. No tenían, no es que mucha gente dice, eran ignorantes, no, que no estaban calificados porque no los encontró en un instituto bíblico, en una universidad teológica. No quiere decir que eran ignorantes y vagos. No, señores. Estaban trabajando y tenían a menos cierto conocimiento de la Torá. Ahora, después de escoger a sus 12 discípulos, empieza la historia. Jesús empieza a caminar con sus discípulos y en una oportunidad hacen una cruzada donde hay 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, que se deduce que más o menos llegaban a 12,000. Y sucede algo milagroso, les da de comer a esos 12,000. Después de esa cruzada extraordinaria de haber dado de comer a 5,000 más mujeres y niños, que se deduce que son 12,000 personas, hace lo siguiente. Bueno, muchachos, terminó la cruzada, vamos al cucarachín. No, señores. Vamos a comer al chifa, pollo a la brasa. Estamos acostumbrados a eso, ¿no? Pero Jesús era diferente. Despide a la multitud, le dice a sus discípulos que suban a la barca y se vayan al mar. ¿Y saben lo que hace él? Se va al monte a orar solo. Se va a orar. Pasa la tarde, cae el sol, llega la noche y Jesús seguía orando. Mientras tanto, los discípulos, mar adentro, empiezan a tener algo que es increíble. Empieza una tormenta. Y dice que los discípulos estaban asustados por la tormenta. Y tal vez Jesús les dice, papá, tengo que irme porque los muchachos, Dios mío, ahorita se tiran del barco. Así que baja del monte y los ve la barca mar adentro y el mar terriblemente movido. Y él dice, uy, me acabo de comprar mis zapatillas en Ripley. No, ¿qué hago? ¿Me voy a mojar? No, me voy caminando. Entonces empieza a caminar y se convierte en el primer surfista de la historia. No utilizó tabla, lo que utilizó fue sus sandalias. El primer surfista de la historia empieza a caminar en el mar.
empieza a caminar y se acerca. Dice las Escrituras que se acerca hasta la barca. Y cuando está cerca a la barca, adivinen qué. Esos pescadores profesionales, los hombres rudos, esos que son llamados truenos, esos que no tienen miedo a nada, empiezan a gritar: ¡un fantasma, un fantasma, un fantasma! Increíblemente. Hasta los más valientes gritan. Y agarra, y Jesús le dice: tranquilo, muchachos, soy yo, tranquilo, sereno, no se precipite. Y Pedro, el bocón Pedro que no se quedaba callado, ¿saben lo que dice? En Mateo 14, 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dice Pedro. Levánteme la mano los perros que están acá. ¿Cuántos perros se llegan? Nadie. ¡Qué increíble! Se mandó con todo. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, pero ¿qué cosa estás pidiendo? No le dijo eso Jesús. Por eso es que cuando mucha gente me dice: tienes que enseñarles que oren y que no pidan, que pidan lo que es necesario. Pidan lo que quieran, total, al final Dios les va a responder. ¿O no les va a responder? No soy yo el que les va a responder. Señor, quiero un avión, que me responda. Y si te responde bien, si no, no. Al fin Él te lo va a dar, no lo voy a hacer yo. Y Él le dijo, Jesús: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El bocón Pedro, el atrevido Pedro, que dijo: Señor, manda, lo manda, y él no piensa dos veces. ¡Pum! Se lanza al mar. Y adivinen qué, empieza a caminar. ¡Epa! Y empieza a caminar. Y empieza a avanzar. Y el versículo, pero no ahí, empieza a avanzar. Acá viene una pregunta, o acá viene un tema. 11 espectadores, 11, porque eran 12, 11 espectadores y uno creyéndole a Jesús. Solo uno. Pero la primera pregunta del $1.000.000. ¿Vas a ser de los 11 que se quedan en la barca mirando? ¿O te vas a levantar y vas a dar el paso de fe? Eso te lo dejo en tu corazón. O sea, puede ser espectador, como los compañeros de Pedro, puede ser el protagonista. Uno confiando plenamente en Jesús y los 11 mirando, asombrados de lo que hace. Yo creo que Jesús en su interior, como lo decía en la mañana, Él no le reprochó nada. Yo estoy seguro, no lo dicen las Escrituras, pero yo estoy seguro que Él estaba ahí mirando a Pedro y por dentro decía: vamos Pedro, tú puedes, Pedro. ¿Cómo lo sé? Porque Pedro era su discípulo. Y muchas veces cuando alguien sale a predicar acá, le digo: sabes, tráete un mensaje y ponte acá. Yo estoy atrás y atrás estoy orando: Señor, ayúdalo, que se vaya bien, que el Espíritu Santo lo ayude, que no cometa la pata, que no meta la pata y algo por el estilo. Igual sucede cuando salen a bailar, salen a cantar, salen a actuar. Yo estoy atrás diciendo: Señor, ayúdalos. Por eso yo creo firmemente que Jesús también decía lo mismo de Pedro. Vamos, Pedro, vamos, tú lo puedes lograr, un paso más. Pero dicen las Escrituras en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Eso es lo que dice. Pero el 31, y mucha gente escuchó muchos pasajes bíblicos: ay, lo que pasa es que dejó de mirar a Jesús. Tuvo miedo del fuerte viento, miró las aguas y se hundió. Pero el versículo 31 nos da una revelación el día de hoy, que dice lo siguiente: al momento, Jesús, extendiendo la mano hacia de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dijo: ¿por qué miraste el mar? ¿Por qué miraste los vientos? ¿Por qué dejaste de mirarme? No le dijo eso. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y no creo que lo haya dicho con reproche. ¿Por qué dudaste? No creo. Porque muchas veces cuando los chicos a veces están ahí y se equivocan en un paso, en una actuación o de repente en un mensaje: pastor, ¿cómo estuvo? No, bien. Pero sí, te equivocaste, pero nadie se dio cuenta, tranquilo. Yo creo que Jesús nunca le reprochó. Jamás. Siempre le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué? No había necesidad que dude. Ahora, la pregunta del $1.000.000.
¿De qué o de quién dudó Pedro? Porque esa es la pregunta. ¿De qué o de quién dudó Pedro? Y no creo que haya sido de Jesús, no. Él dudó de sí mismo, de él. Tal vez los vientos, porque dice que un fuerte viento, que al ver un fuerte viento, el fuerte viento de repente puede tipificarse. Puede decirse, no, tú no calificas. Tú no puedes. ¿Qué? ¿Eres madre soltera? ¿Qué? ¿Piensas que te vas a casar? Por favor. ¿Qué? ¿No tienes profesión? No, olvídate. No puedes. Tipifica de repente el no puedes. Tipifico, representa, de repente empezó a pensar, no doy la talla, no califico porque como yo. No califico para ser pastor. No tengo la capacidad. Mi pasado no me avala para ser pastor. Además no estoy capacitado para ello. Tengo fobia al micrófono. ¿Cómo podría hilvanar 2 palabras? No tiene sentido. ¿Cómo puedo hacerlo? No soy pastor porque han pasado 2 años, 3 años. Tengo la iglesia, pero ninguno de los pastores me avala y me dice que soy pastor. Y eso sucede en ti también. Eso puede suceder en ti de parte de mamá, de parte de papá, de parte de un tío, una tía que te dice, tú no puedes, no calificas, no das la talla. No, que vas a estar creyendo que tú puedes hacer. Por favor, ahí te están ilusionando, pero no puedes. Eso tal vez empezó a pensar también Pedro, que él no dudó en él, no das la talla. Y la pregunta que Dios me mandó a hacerte el día de hoy es, ¿de qué dudas tú? ¿De qué dudas? ¿O por qué dudas? ¿Por qué dudas? Dios te pregunta en esta. O Jesús te está preguntando. Porque es Jesús el que habla acá. Te está preguntando, ¿por qué dudas? ¿De qué dudas? ¿O quién te está haciendo dudar? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Un hermano, una hermana? ¿Un vecino, una vecina? ¿Alguien que te dice, un exnovio, una exnovia? ¿Tu esposa que no te valora? ¿Eso alguien te está haciendo dudar? ¿Quién? Y que lo que pasa, pastor, usted no sabe qué hice. No califico. Me lo han refregado en mi cara. No califico. No doy la talla. Jesús, iglesia, escogió gente que no daba la talla. Escogió y eligió gente que no calificaba. Escogió y eligió gente que no merecía ni estaba a la altura. Aún Pablo no daba la talla para esa gente. Es un asesino. Mató a miles de personas. ¿Cómo puede hablar del amor de Dios? No califica. No da la talla. No puede. No. Pero yo he venido en esta noche a darles una palabra directa. Porque quiero que sí me pongan atención. Todos los que han venido el día de hoy. Y todos los que me están mirando por la cámara. Esto es para ti. De forma directa. Jesús me mandó a decirte esta noche. Y a todos los que están mirando para ahí. En la cámara. Quiero que entiendas que Jesús me mandó a decirte que yo he venido a decirte casualmente eso. Que Jesús te dice en esta noche. Tú no me elegiste a mí. Yo te elegí a ti. Yo soy el que te he elegido. Porque Juan 15:16 dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Tú no te elegiste. No dijiste quiero ser hijo de Dios. No, es Él el que te eligió. Jesús te ha elegido a ti. A ti, sí, a ti. No al que está a tu lado, a ti. Estoy hablándote a ti y a ti. Te eligió a ti. Esto no se trata de ti, de lo que tú piensas de ti, de lo que tú crees de ti. No, ni siquiera de lo que piensa tu papá, tu mamá, la gente. No se trata de lo que piensen los demás. Se trata, dice Jesús, de lo que yo pienso y creo de ti. Y ese es el título del mensaje. Que en esta noche no has venido por casualidad. Y que no se trata de lo que tu mamá, tu papá o quien sea que te esté hablando. Se trata de lo que yo pienso y creo de ti. Siempre hablamos de la fe, de nuestra fe. Y no está mal, hay que tener una fe inquebrantable. Eso está mal. Pero ¿qué de la fe de Jesús en ti? ¿Qué
Es de la fe por la cual Él te escogió. Él te escogió. No te escogió tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tío, menos yo. Él te escogió. Él te eligió. Y eso tienes que tenerlo claro. No dudes más de lo que Jesús piensa y cree de ti. Deja esos pensamientos de los que te dijeron, que te tienen atado, atada, como a mí me tuvieron mucho tiempo. No califico, no, pretexto, buscamos pretexto. No, lo que pasa es de que yo no quiero ser como los pastores, eso decía yo. Y en el fondo, yo decía, no califico para ser pastor. No tengo la capacidad de pararme aquí y hilvanar 2 palabras. Hoy me paro, yo veo los mensajes por YouTube y digo, Señor, eres tú, no soy yo. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero tú tienes que creer en lo que Jesús hizo. Tú no elegiste a Jesús, Él te eligió. Y Él va a terminar la obra en ti. Porque Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. No se trata de ti. Yo no sé qué puedas pensar de ti. Yo no sé qué estés pensando de ti, qué dijo tu mamá, tu papá, la persona. Mira cómo puedes pensar tú que, ¿qué? Míralo, mira quién eres, mira dónde has llegado. Mira dónde está tu familia, dónde está tu mamá, dónde está tu papá, dónde están tus hijos. Mira dónde estás. Pero Jesús, Dios te ha traído para que Jesús te diga, no se trata de lo que la gente piense de ti, ni siquiera de lo que tú piensas. Se trata de lo que yo pienso y creo de ti. Ese es el título del mensaje. Y tienes que saber que si Él te eligió, estás calificado porque Él sabe que vas a llevar la obra que Dios quiere que tú lleves. Pero va a depender de ti. Ya no va a depender de nadie más. Solamente tú tienes la capacidad para decidir. Tú tienes la capacidad para decir, basta, se acabó. Hasta aquí he pensado yo. Hasta aquí he dejado que mi mamá, que mi papá piense por mí. Hasta aquí he dejado que mis hijos piensen por mí. Hasta aquí he dejado que la gente piense por mí. Pero a partir de hoy voy a agarrarme, voy a aferrarme a lo que Jesús piensa y cree de mí, porque Él me escogió, Él me eligió. Y si Él me escogió y Él me eligió, va a terminar la buena obra en mí. Cueste lo que cueste, Él va a hacer la obra en ti de una manera especial. A ti te está hablando, a ti te está hablando, a ti te está hablando. Va a terminarlo. Porque te ama, porque dio su vida por ti. Porque en esa cruz dio todo, absolutamente todo. En esa cruz consumado está. Se fue toda maldición. Se fue todo pecado. Se fue toda enfermedad. Todo, absolutamente todo. Hizo una obra completa. Lo que estás pasando ahora, estás pasándola. Pero va a pasar. Así que te invito a que si tú a partir de ahora quieres agarrarte de lo que Jesús piensa, porque es lo que Él te dice en esta noche lo siguiente: lo que importa es lo que yo pienso y creo de ti.